Bueno, buenos días, Dios les bendiga. Es un gran privilegio para mí estar en este lugar. Eh, pues quisiera antes de empezar que elevemos una oración a nuestro Señor. Padre, muchas gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias por lo que tú harás el día de hoy. Que no sean mis palabras, sino que sea tu palabra en mi boca, Padre Celestial. Muchas gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, quisiera preguntarles algo muy personal. ¿Cómo fue o qué cambió en su vida después de que ustedes conocieron a Jesús? ¿Qué cosas cambiaron dentro de su familia? ¿Qué cosas cambiaron dentro de incluso su entorno laboral y personal? Entonces ahí le pregunto a dos, tres personas. Bueno, pues hoy voy a hablarles de un hombre que también tuvo un cambio trascendental. Y resulta que este rey, porque es un rey, vamos a hablar de un rey llamado Josías, desconocía de cierta forma la ley. Sí conocía la ley oral, los sacerdotes transmitían esta tradición, pero desconocía que existía una ley escrita por Moisés. Por medio del sacerdote Hilcías se redescubre que existe una ley y al leerla, Josías rasga sus vestiduras, pues se da cuenta que el pueblo no está siguiendo los preceptos de Dios. Entonces convoca una asamblea, en donde todo el pueblo se reúne y se compromete a seguir la ley de Dios. Pero esto no se logra, digámoslo así, simplemente de palabra. El rey Josías empieza entonces a hacer reformas trascendentales. Y ese es el título del mensaje el día de hoy. Reformas trascendentales. Hay tres pilares fundamentales de estas reformas. Y el primer pilar es reformando mi confianza. Así que podemos dirigirnos al segundo libro de Reyes, capítulo 23, versos del 4 al 7, el cual nos dice lo siguiente. Entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes del segundo orden y a los guardianes de la puerta que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Sera y para todo el ejército de los cielos. Y los quemó fuera de Jerusalén, en el campo de Cedrón, e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel. Y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos, en las ciudades de Judá, y en los alrededores de Jerusalén, y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol, a la luna y a los signos del zodiaco, y todo el ejército de los cielos. Hizo también sacar la imagen de Acera fuera de la casa de Jehová, fuera de Jerusalén, al valle del Cedrón, y la quemó en el valle de Cedrón, y la convirtió en polvo y echó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. Además, derribó los lugares de prostitución idolátrica que estaban en la casa de Jehová, en los cuales tejían las mujeres tiendas para Acera. Vemos tres dioses o tres formas de idolatría en este pasaje. Está primero Baal. Baal es el dios del sol, el dios de las cosechas y de la lluvia. De esta forma, Baal se convierte para el pueblo de Israel en una seguridad tanto económica como de sustento diario. Tenemos a Acera también, que en este contexto sería la esposa de Baal, y es la diosa de la luna, la diosa de la fertilidad. Para ella se ofrecían, de cierta forma, valga la redundancia, ofrendas para la fertilidad, ya sea de una mujer, de mis cosechas o de mis animales. Y estas ofrendas se hacían de cierta forma por medio de la prostitución. Y tenemos al ejército del cielo. El ejército del cielo como tal son los signos del zodiaco, que están basados en los planetas. La gente de ese tiempo veía que estos planetas se movían de forma muy diferente a cómo se mueven las estrellas, que de hecho las estrellas de cierta forma son más estáticas. Los planetas sí tienen su propio movimiento. De hecho, de ahí viene el término planeta, que en el original sería como el que vaga. Estos dioses se encargaban de la protección del pueblo. Se encargaban, por ejemplo, de la protección política y militar. Ahora, ¿cómo vemos a estos dioses en nuestro tiempo? Baal, el dios del sol que controla la lluvia y las cosechas, nos habla mucho de en dónde estamos poniendo nuestra confianza en cuanto a lo económico. Dios nos ha dado un buen trabajo, Dios nos ha dado provisión, pero ¿estamos glorificando a Dios o estamos volviéndonos personas autosuficientes? Porque es muy común que muchas veces olvidemos que Dios nos da el pan. Es muy común dentro del ámbito cristiano que las personas incluso se olvidan de dar gracias a Dios por los alimentos. Porque se han olvidado de quién es el que realmente provee para sus casas. De esa forma, mi Baal ya no es un Dios literalmente, pero sí es mi trabajo o mi propio esfuerzo o incluso el sacrificio mismo que yo hago con los turnos, etc.
Tenemos a la diosa Cera, que es la diosa de la fertilidad. ¿De qué forma vemos a la diosa Cera en nuestro tiempo? La vemos en una sociedad de un desenfreno sexual total, una sociedad sexualizada. Para vender un perfume vemos a un hombre o una mujer semidesnudos, un bloqueador, un jabón. Entonces es una sociedad sobreestimulada sexualmente, pero ya no en búsqueda de ya no en búsqueda de la fertilidad. Ahora, entre menos fértil se sea, mucho mejor. Y aquí es donde viene el aborto, aquí es donde vienen métodos anticonceptivos que son abortivos. Porque las personas en nuestra sociedad buscan como fin la sexualidad. Tenemos al ejército del cielo, que da un bien político y militar. En este tiempo de elecciones, ¿en dónde estamos poniendo nuestra confianza? ¿Será que tenemos más confianza en X o Y candidatos que en Dios? Es muy importante que Dios siga siendo el centro. Recordemos que Él pone y quita reyes. Que Él siga siendo el centro de nuestra seguridad económica. El centro de la seguridad de nuestro país incluso. No le digo no vote. Ni tampoco le voy a decir por quién votar. Pero sí les digo, Dios es quien pone y quita reyes. Que nuestra confianza esté puesta en Él y no en los hombres que fallan como nosotros. El problema de estos dioses no era simplemente que el pueblo los adorara, sino que también estaban dentro de la casa de Dios. De esta forma, vemos cómo la maldad, el pecado, la idolatría se inmiscuye en la iglesia. Tengamos mucho cuidado, mis hermanos, de permitir que la maldad entre a nuestros hogares, a nuestra iglesia. Y es muy interesante cómo en el versículo 4 y el versículo 6 nos dice qué pasó con estos dioses. Estos dioses fueron quemados por Josías. Pero no solo eso. Al ser quemados, estas cenizas fueron después esparcidas en dos lugares trascendentales. El primero es en Betel, que Betel viene del hebreo y significa literalmente casa de Dios. Ahora, Betel es un lugar de bendición y un lugar de maldición. Es un lugar de bendición porque allí Dios se manifiesta a Jacob por medio de un sueño donde ve ángeles subiendo y bajando. Es un lugar de bendición porque allí Abraham, el padre de la fe, levanta un altar a Dios. Pero es un lugar de maldición porque si recordamos unos viernes atrás, cuando se divide el reino de Israel y de Judá, Jeroboam, rey de Israel, para que la gente no subiera a Jerusalén, al templo, a adorar a Dios, levanta un altar, un becerro de oro en Betel. Que nuestras bendiciones, lo que Dios nos ha dado, lo que Dios nos ha proveído, no se conviertan en una maldición para nosotros, por nuestras propias obras, por nuestra propia autosuficiencia. Es un lugar de bendición, porque allí se ha manifestado Dios. Pero recordemos que no vamos tras las bendiciones, sino tras quien da esas bendiciones, que es el Señor. El siguiente lugar es un cementerio llano, dicen algunas versiones, que para nuestro tiempo sería un cementerio público. Los reyes tenían un lugar donde eran enterrados los reyes. De hecho, los patriarcas incluso tienen un lugar donde fueron enterrados. Pero entre más común, digámoslo así, más fosa común fuera un lugar, más impuro era. Así que agarran estos dioses, los queman y se esparcen en estos cementerios. Y se les quita el estatus que tenían. Porque un cementerio no era un lugar para los dioses, pero sí era un lugar para esos dioses errados, mentirosos, falsos, que no glorificaban en realidad a Dios, al Dios verdadero. Son arrojados al anonimato total. Como cristianos, nuestra labor todos los días es derribar los altares que hay en nuestro corazón. ¿A quién hemos entronado en nuestro corazón? ¿Quién es el dueño y el que está en el trono de nuestro corazón? Y todos los días es una labor constante. Me levanto, agarro mi celular, este es quien está entronado en mi corazón. Voy a tomar otra estrategia, lo voy en la noche a dejar lejos de mí, voy a hacer algo para que esto no se entrone en mi corazón. El siguiente punto es reformando mi santidad. Y está basado en los versículos 8 y 10 del mismo capítulo, del 8 al 10, que nos dice lo siguiente. E hizo venir todos los sacerdotes de la ciudad de Judá, y profanó los lugares altos donde los sacerdotes quemaban incienso, desde Geba hasta Beerseba, y derribó los altares de las puertas que estaban a la entrada de la puerta de Josué, gobernador de la ciudad, que estaban a la mano izquierda a la puerta de la ciudad. Pero los sacerdotes de los lugares altos no subían al altar de Jehová en Jerusalén, sino que comían panes sin levadura entre sus hermanos. Asimismo, profanó el Tofet, que estaba en el valle del hijo de Hinón, Ben Hinón, para que ninguno pasase su hijo o su hija por fuego a Moloc. Ahora, esto es muy importante. Cuando vemos, se estaba derramando incienso. No era que el pueblo hubiera dejado de derramar incienso, que los sacerdotes hubieran dejado de derramar incienso, perdón.
era que este incienso era un incienso profano. ¿Qué estamos elevando a Dios? Estamos sirviendo, gloria a Dios. Estoy en este ministerio, estoy en este otro ministerio, pero ¿por qué lo estoy haciendo? ¿Para satisfacerme a mí mismo? ¿Para ser visto? ¿O para que Dios se revele por medio de mí? Dice que de Geba hasta Berseba derribó estos altares o estos lugares de incienso. Es como si en nuestro tiempo, dijéramos, no, desde la Guajira hasta el Amazonas se derribaron estos incensarios. Porque en todo el país estaban obrando en contra del Señor. Los sacerdotes estaban de una manera pasiva. Los sacerdotes se habían olvidado, porque eran sacerdotes legítimos, eran descendientes en su mayoría de Aarón, pero eran sacerdotes que se habían dejado llevar por la complacencia. Estaban bien con comer los panes sin levadura, pero no se atrevían a subir a denunciar el pecado de las personas. Ben Hinnom, el que menciona ahí, el hijo de Hinnom, es un lugar que se profana. Dice que echaron huesos allí. Ahora, estos huesos llegaron a ser tan profanos para ese lugar, que es lo que después conoceremos como el Gehenna, que Jesús lo mencionará como el lugar donde el gusano no muere y la llama nunca se apaga, el infierno. Porque era un lugar maldito a causa de los sacrificios a Moloch, mientras los sacerdotes se sentaban a comer pan sin levadura. Ahora, creo que es muy importante entender que cada uno de nosotros somos sacerdotes. Apocalipsis 1:6 nos dice, porque Él nos constituyó un reino de sacerdotes. Somos sacerdotes del reino de Dios. Tenemos un compromiso con los lugares a donde vamos, con nuestro hogar, de denunciar el pecado, de denunciar la injusticia. Como iglesia, no nos quedemos callados ante tal pecado. Y el tercer y último punto, reformando mi pasado y mi país. Los versos del 11 al 14 del mismo capítulo nos dicen lo siguiente. Quitó también los caballos de los reyes de Judá, que habían dedicado el sol a la entrada del templo de Jehová, junto a la cámara de Natán Melec, eunuco, el cual tenía a su cargo los ejidos, y quemó al fuego los carros del sol. Derribó además el rey los altares que estaban sobre la azotea de la sala de Acaz, que los reyes de Judá habían hecho, y los altares que habían hecho Manasés en los dos atrios de la casa de Jehová, y de allí corrió y arrojó al polvo el arroyo del Cedrón, al arroyo del Cedrón. Asimismo, profanó los lugares altos que estaban delante de Jerusalén, a la mano derecha del monte de la destrucción, los cuales Salomón, rey de Israel, había edificado a Astoret, ídolo abominable de los sidonios, a Chemos, ídolo abominable de Moab, y a Milcón, ídolo abominable de los hijos de Amón. Josías no se enfrenta únicamente a la idolatría de su pueblo y a su propia idolatría. Josías se enfrenta también a la idolatría de sus antepasados. Muchos de nosotros tenemos iniquidad de nuestros antepasados, hábitos de nuestros antepasados, idolatrías de nuestros antepasados. A veces duele dejar estos hábitos, dejar estas idolatrías, estas costumbres, porque son parte de nuestra identidad también. Pero Josías prefirió honrar a Dios que honrar la idolatría de sus antepasados. A pesar de que fueran reyes formidables, a pesar de que como Salomón trajeran prosperidad al pueblo, pero para Josías solo importaba aquello que agradaba al Señor. Las cenizas de estos son arrojados al torrente de Cedrón, que es como si en nuestro tiempo dijeran, no, arrojó estas cenizas al río de Bogotá. Vemos en cada uno de estos puntos que se trata de quitar la sacralidad, lo santo de estos dioses y profanarlo. A veces damos un significado sacro a lo que no debemos darle un significado sacro. A veces nos llenamos de religiosidad también. Y adoramos las formas, los métodos, pero nos olvidamos quién es el Rey. La invitación, mis hermanos, es derribemos por medio del Espíritu Santo estos altares. Ahora, esa reforma de Josías habla de la caída de muchos dioses. Con ello, Josías trató de apaciguar la ira de Dios, pero menciona en las Escrituras, en este mismo capítulo, que ni eso pudo calmar la ira de Dios a causa de los pecados de sus antepasados. Josías tenía algo que usted y yo tenemos. Josías no tenía algo que usted y yo sí tenemos. Y es a Jesucristo. La ira de Dios se ha derramado sobre Cristo. Cristo ha derribado los altares
que habían en nuestros corazones. Cristo ha derribado los altares que nosotros mismos teníamos en nuestro corazón. Y la ira de Dios cayó sobre él, liberándonos de este castigo de la muerte eterna. Pero esto no queda allí. La labor de Josías no muere allí. No significa que fue inútil. Es más bien un antecedente de Cristo. Pero en este tiempo, en tiempos de la Reforma, nace un joven llamado Daniel. Y Daniel es uno de los deportados a Babilonia. La Reforma tuvo tal poder que transformó a los niños que nacían en tiempos de Josías. Las reformas que tú empieces hoy trascenderán a tus hijos y a tus nietos, a las personas que tú como líder tienes bajo tu cargo, a los jóvenes que están en tus grupos, a los niños que están en tus grupos. Si empieza una reforma en ti, empieza una reforma en los tuyos, una reforma trascendental.